Hola, mi nombre es Alan Martínez y vamos a estar hablando aquí de la renta variable, de la bolsa. En particular me quiero enfocar a los tres principales índices de Estados Unidos y te lo adelanto desde ahorita. Yo creo que acabamos de ver el tope pues en el mercado. Yo creo, bueno, ahorita estamos grabando en sábado 12 de diciembre, entonces pues yo creo que lo vimos ayer, el 11 de diciembre, y ya había hecho yo un video hablando de lo mismo, de que si no fue ahorita, yo creo que estamos muy muy cerca. Y este video que hice fue cuando el Dow Jones tocó los 30.080 creo que tocamos, llegamos a cotizar el miércoles hasta 30.200. Sin embargo, pues si no es 30.080 o 30.200, yo creo que estamos muy 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 cerca. Y nos vamos a meter a la parte de análisis técnico. ¿Por qué la parte de análisis técnico? Porque el análisis técnico nos da a nosotros una verdadera ventaja competitiva. Nos tenemos que separar de lo que se nos vende en la banca retail y lo que vemos en los outlets financieros, ¿sí? O sea, todos los profesionales sabemos de la vacuna, sabemos de la reapertura de la economía, que Biden va a entrar, los estímulos, que se está hablando de perdonar los student loans, de que se está hablando de que pues prácticamente Janet Yellen ya tiene el puesto asegurado como la siguiente secretaria del Tesoro y que va a actuar en mancuerna con el próximo presidente de la Fed o Jerome Powell, pero yo me imagino que Biden probablemente va a nominar a alguien más. Que para empezar, pues bueno, esto de la independencia de la Fed, pues ahí queda muy claro que en realidad no existe, tanto en Estados Unidos como aquí en México. ¿Y por qué nos tenemos que separar de eso? Porque para empezar esto de los estímulos, no sé por qué la gente lo ve como algo positivo. Yo entiendo la lógica detrás de estos argumentos, yo entiendo que suenan como bien intencionados y suena lógico de que hay que reactivar la economía. Sin embargo, la historia nos demuestra que siempre que se hace esto, las cosas no terminan bien. Nos podemos ir a la crisis de 1929, que bueno, estábamos en un mercado a la alza, igual que ahorita, provocado porque la Fed artificialmente bajó las tasas de interés, igual que ahorita. Y lo que pasó después, la Gran Depresión, en realidad no vino del crash de 1929, sino que vino de las medidas intervencionistas que en ese entonces implementaron Hoover y, y Roosevelt. Entonces, son muy similares a los que estamos viendo ahorita y yo creo que estamos entrando en un nuevo periodo, un mercado a la baja que yo me imaginaría debería de durar varios años. No solo varios años bajando, yo creo que probablemente pues nos vamos a tardar muchísimo en recuperar esto, ¿no? Por este rollo de los estímulos y de las políticas monetarias que se están implementando, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Prácticamente todos los países están ahorita con estas mismas medidas, estas mismas estímulos fiscales acompañados de estímulos monetarios. Entonces esto nunca termina bien. Si lo ponemos en contexto, que ahorita estaba hablando del ejemplo de 1929, que únicamente fue en Estados Unidos, la tasa no estuvo tan baja y no duró tantos años tan baja, pues de esa crisis salimos, la bolsa se recuperó pues prácticamente hasta que las tropas de Estados Unidos estaban regresando de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1944, 1945. Entonces, bueno, ¿por qué nos tenemos que separar de pues de esta forma de pensar que nos vende la banca retail y que nos venden los outlets financieros? Porque, mira, para empezar, lo que se nos recomienda va a ser un portafolio mixto, ¿no? En cuanto a una parte en renta variable y una parte en deuda. Por lo general, o en los últimos años por lo menos, cuando la bolsa baja, en teoría, el dinero seguro busca pues un refugio. Y normalmente este refugio han sido los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, aquí hemos hablado muchísimo del índice de fortaleza del dólar, de su debilidad y del mercado de bonos. Entonces, sinceramente yo creo que, por ejemplo, si nosotros tenemos un portafolio agresivo, pensamos que la bolsa va a bajar, que como es el caso, lo normal sería a lo mejor meterlo en un portafolio conservador. De hecho, yo pienso que a lo mejor el portafolio conservador podría tener más pérdidas que el agresivo. Yo sé que suena poco lógico, pero pues eso es lo que parece que está pasando y no sería la primera vez que pasa a lo largo de la historia. Sinceramente, cuando tenemos este tipo de crisis, que no es una crisis como el 2008, porque la del 2008 pues fue una crisis que se enfocó en el mercado de renta variable. Ahorita estamos hablando de una crisis de divisas y una crisis en el mercado de deuda soberana.
Entonces, esta crisis es muy difícil de navegar si no tenemos el conocimiento adecuado, tanto en historia monetaria como en análisis técnico, ¿no? Entonces, bajo estos escenarios, pues la verdad es que los metales siempre suelen ser el activo seguro. Y de esto no soy yo el único hablando, lo han hablado varios gestores de fondos profesionales como Ray Dalio, Druckenmiller o pues varios, ¿no? Que son superestrellas en Wall Street. Y bueno, vamos a hablar ya de, pues, del análisis técnico, ¿no? De lo que en verdad a nosotros nos puede dar, pues, una ventaja competitiva, ¿no? Mira, aquí tenemos al S&P. Y si te fijas, estas líneas de tendencia son súper importantes. ¿Por qué súper importantes? Porque vamos a hablar de esta de aquí. Si te fijas, aquí fue donde agarramos el mínimo del lunes negro. Una vez que tuvimos el tema este de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, aquí fue el mínimo, ¿sí? Después de que pasó pues esta tragedia, tuvimos una bajada en las bolsas y el mínimo fue esta misma línea de tendencia, que posteriormente fue pues prácticamente la última oportunidad que nosotros tuvimos de saltar del barco del 2008. Y viéndolo hacia atrás, pues la línea esta de arriba también ha sido muy importante. Si te fijas, pues fue muy bien respetada en aquí, en 1996 y posteriormente en agosto del 2001. Y viéndolo, obviamente aquí tenemos la ventaja de ver lo que ya pasó, ¿no? Pero viéndolo desde este punto de vista, podríamos argumentar que fue relativamente fácil vender el tope del 2008. Y si no vender el tope, por lo menos tener una segunda oportunidad de salida. Entonces estas líneas están en escala logarítmica. Entonces yo desde un inicio pensé que era prácticamente imposible que volviéramos a tocarlas. Sin embargo, este mercado lo ha vuelto a hacer. Sinceramente, pues aquí depende mucho de cómo tracemos las líneas. Aquí ya lo hice de la forma más precisa que he podido. De hecho, yo me inclino a pensar en que esta es la interpretación correcta. Yo no pienso modificar estas líneas ya en adelante. Pero porque es difícil, porque como es una línea que lleva desde 1987, si nosotros le movemos un poquito aquí, o sea, cualquier movimiento en un grado, pues en verdad afecta muchísimo la pendiente cuando estamos hasta acá. Entonces son muchos puntos porcentuales. Porque bien pudimos nosotros argumentar que este pudo haber sido el tope. De hecho, yo pensaba que el tope había sido aquí. Y una vez que la volví a trazar de esta forma, me doy cuenta que en verdad acabamos de tocar esta línea de tendencia por primera vez desde lo del 2008. Entonces, lo tocamos el viernes. Yo creo que este es el máximo absoluto en la bolsa. No solo lo vimos en el S&P. Ahorita que estaba hablando de que ya había hecho yo un video hablando del Dow Jones y de cómo probablemente era el máximo cuando llegamos a 30.080, fue por la siguiente razón. Porque mira, fíjate, aquí tenemos un canal ascendente, ¿no? Otro canal. Ojo, los canales por lo general, en el intradía suelen tener muy poco porcentaje de éxito. Nada más son útiles cuando nosotros los usamos desde un punto de vista muy lejano, ¿no? O sea, como inversiones de largo plazo, por decirlo de una forma. ¿Por qué no tienen tanto éxito en el intradía? Pues porque en verdad cualquier persona que se esté iniciando en el análisis técnico, pues yo me imagino que va a ser lo primero que va a intentar aprender. Y pues aquí cuando estás en la bolsa, pues estás prácticamente compitiendo contra los mejores, ¿no? Contra pues estos hedge funds de quants y pues traders que tienen años y años de experiencia y capital prácticamente ilimitado, ¿no? Pero cuando lo vemos de largo plazo, te das cuenta que este canal, bueno, aquí esta bajada fue cuando empezó el tema del virus, de la pandemia y todo eso. Entonces, pues aquí podríamos argumentar dos cosas, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Había que vender aquí porque es un canal o porque empezaron las noticias del virus. Pues bueno, eso ya creo que es la interpretación de cada quien. De hecho, yo estaba también pensando que esto podía ser un máximo en el Dow Jones y ciertamente tuvimos una buena reacción desde ahí y volvimos a tocar esta misma línea. Ciertamente nunca es buena señal que estemos tocando la línea una y otra vez. Si te fijas aquí, pues prácticamente ya van 12, 15 días que hemos tocado esta línea, ¿no? Aquí tenemos uno, 2, 3, esto pues, lo vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces que hemos tocado esta línea de tendencia. Normalmente esto nunca sería una buena señal, pero si lo ponemos con el contexto del S&P, que apenas tocó la línea de tendencia
que viene siendo respetada desde el lunes negro, desde el 11 de septiembre, bueno, el mínimo que se derivó cuando empezó a bajar después del 11 de septiembre, y la última oportunidad que nos dieron de salir del 2008, y apenas la volvimos a tocar esa misma línea, que fíjate, o sea, la tocamos en puros eventos realmente trascendentales en la historia de Estados Unidos. Lo acabamos de tocar este viernes 11 de diciembre y entonces, aunque esto por lo general no sería buena señal que estemos tocando tantas veces esta línea, yo me inclino a pensar en que no la vamos a romper y en que probablemente vamos a tener la bajada. De hecho, a lo mejor aquí lo importante va a ser, bueno, si es que funciona y si es que llenamos este gap para empezar, pues ver la reacción desde ahí. Pero luego ahora lo ponemos en contexto con el Nasdaq, ¿no? Otro de los grandes índices. Y aquí estas líneas moradas me fui a una perspectiva semanal para intentar ser lo más preciso posible aquí también. Y si te fijas, es la misma historia, tenemos el mismo canal y de hecho igual, ¿no? Yo aquí me inclinaba a pensar en que había visto el tope de la bolsa, pero pues esto fue en agosto y septiembre, entonces pues estos mercados no son fáciles, nunca es fácil agarrar una nueva tendencia. Hay mucha gente que piensa que va para abajo pues desde hace 2 años. Sin embargo, a pesar de que esto pues es bastante respetable y sí pudo haber bajado desde aquí, hemos vuelto a tocar esta misma línea. De hecho, igual el viernes de la semana pasada, bueno, el 11, y fíjate la precisión con la que la hemos tocado en la gráfica semanal, aquí en la parte de 12.650 más o menos. Entonces esto se parece mucho a el S&P cuando tocó su máximo del 2008, porque si te fijas aquí, en la parte del 2008, tocamos una vez el canal, igual que en el Nasdaq, y volvimos a subir a tocarlo, bajamos y nuevamente volvimos a poner bajo presión a todos los vendedores. Entonces, tienes que tener en mente que este periodo de distribución de aquí, pues son prácticamente 6 meses, ¿no? Entonces, yo no creo que en el S&P estemos viendo algo similar. Yo creo que esto se parece más a lo que vimos en el índice de fortaleza del dólar cuando vimos el máximo de este año, ¿no? Bueno, de ahí se provocó la gran bajada, que para ponerlo en contexto fue cuando el peso llegó a 25, ¿no? Entonces, yo creo que esto no nos va a dar muchas oportunidades. Sí, a lo mejor podríamos subir un poquito más sobre esta línea. Yo no creo que la vayamos a superar y mucho menos desde una perspectiva mensual, que es como esta está graficada y es como se piensa manejar el riesgo. Pero lo más importante de esto es que tienes que conocer que una tendencia de 12 años no es fácil psicológicamente. ¿Por qué? Porque la gente está tan acostumbrada a que cuando baje nada más hay que comprar, que pues bueno, no conocen el contexto en el cual se está operando y es muy fácil meterse en problemas. Porque de hecho yo creo que probablemente vamos a romper esta línea de este canal y vayamos a ver una bajada significativa. No quiero hablar de objetivos de estos que están hasta acá abajo, pero la verdad es que yo los veo probables. Bueno, digamos que posibles. Todavía no quiero adelantarme mucho y nada más vamos a decir que son posibles. Y bueno, evidentemente el análisis técnico, cuando vemos la importancia de esta línea de tendencia en el S&P, cuando vemos el Dow Jones, igual, ¿no? Con este tema de que estamos ahí, pues en esta línea de tendencia, en esta zona que no podemos romper. Y cuando estamos en el Nasdaq haciendo algo muy similar a cuando vimos el S&P, el tope del S&P del 2008 que tocamos, volvimos a tocar y nuevamente subimos a volver a tocar. Pues la verdad esto puede ser muy frustrante para la gente que piensa que va para abajo, pero desde mi punto de vista son las características que tú estás buscando para cuando vas a empezar una nueva tendencia. Entonces yo creo que pues que esto va para abajo y es muy importante, no creo que los bonos del Tesoro de Estados Unidos vayan a ser el activo refugio. Lo que me refiero con esto es que si te vas a un portafolio conservador o moderado, peligro y esos portafolios vayan a perder más de lo que va a perder la bolsa. Entonces, pues yo creo que este video es muy muy importante, yo creo que estamos viendo un cambio. Y pues bueno, espero esto haya sido de tu ayuda. Ojalá, mira, también, ¿qué tan agresivo quieres ser con las utilidades, no? Nada más ve, pues, este canal. Híjole, la verdad es que se ve brutal. O sea, son unas ganancias muy, muy, muy grandes. Y pues bueno, si te tocó a ti aprovechar parte de esto, aunque sea,
pues yo creo que es momento de no ser demasiado ambicioso. Si lo vemos desde un contexto, porque aquí estoy en escala logarítmica, cuando lo pongo en escala regular, así es como en verdad se ve esta gráfica. Pues la verdad tiene todas las características de una burbuja viéndola desde este punto de vista. Ten en cuenta que esto de aquí fue la burbuja del punto com. Entonces, lo que estamos viendo ahorita opaca a lo que vimos en el punto com. Entonces, pues la verdad es que yo creo que lo peor que puedes hacer es mantener tu posición y todavía peor, incrementar en el camino para abajo. Entonces, ojo, lo importante también va a ser no irnos con esta finta de que, pues es lo que se nos venden, ¿sí? Es lo que se nos vende y es la forma más tradicional de ver las cosas. De, pues bueno, vete a un portafolio conservador o mételo a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, más bien, ahí es el epicentro del problema y justamente ahí es donde no tenemos que estar. Entonces, pues bueno, yo creo que sería lo más importante. Agradezco tu tiempo y muchas gracias.